58% aquello que se denomina un nivel socioeconómico E, 23% nivel socioeconómico D, 15% lo que se llama C- y un 4% lo que es ABC. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los señores que viven hoy día en el nivel socioeconómico E? Fíjense que digo nivel socioeconómico, porque es bien importante entender que en la clasificación que estamos tratando de compartir con ustedes no es un tema de que si hay más dinero o hay menos dinero. Ya vamos a ver que este nivel tiene en los últimos 3 años 130% más de ingresos que lo que tenía en el 2003. Entonces sí tienen más dinero. Eso no es falso en términos comunicacionales de lo que se está diciendo. Pero una cosa es que yo tenga más dinero y otra es que yo haya cambiado de manera radical mi perfil de vida, mis hábitos de consumo. ¿Okay? Y por eso es que para nosotros es muy importante entender lo que es un nivel socioeconómico. Es el conjunto de variables que interactúan en términos de perfil y de hábitos de cada una de esas personas. Los señores de los niveles socioeconómicos E, para que tengan una idea, si somos 26 millones de habitantes, bueno, tenemos más o menos 15 millones de venezolanos en esta clasificación, más o menos 2 millones y medio de hogares están clasificados como nivel socioeconómico E. Son familias que más o menos tienen en promedio entre 6 y 7 personas. Casi siempre hay 3 adultos en ese hogar. No necesariamente porque haya papá, mamá y algún otro adulto, sino que la multifamiliaridad que se da en estos niveles socioeconómicos es muy interesante. Casi siempre están compuestos por alguna variedad interesante de adultos, no necesariamente que estén relacionados como pareja. Hay muchas veces una mamá, puede haber a lo mejor un familiar de alguno de los hijos que vive en esa casa, pueden haber hermanos, primos, abuelos, tíos, suegros, pero en todo caso la composición de esos 7, 6 miembros, 3 son adultos y 3 o 4 son niños. Viven en viviendas populares con precarias condiciones en términos de lo que son servicios generalmente y obviamente todo lo que es si se pudiera decir, la fisionomía de la construcción del hogar. No tienen acceso a servicios continuos, no estamos hablando de no hay agua servida, no hay electricidad constante, no hay vías de comunicación estables y no tienen nada de capacidad de ahorro. Esta gente vive al día totalmente. ¿Okay? Una de las variables más importantes y es una de las cosas que a nosotros nos parece determinante de lo que está pasando en nuestro país en un momento determinado es el nivel de educación. El 58% de nuestra población solamente termina lo que es la educación superior completa en un 3%. Solamente del 58% de la población, el 3% termina lo que llamaríamos bachillerato comúnmente. ¿Okay? Técnica completa, perdón, superior completa, universidad. Lo que llamaríamos técnica completa, estamos hablando del 8%, quiere decir todas aquellas personas que complementen una carrera a nivel técnico. Y secundaria completa el 32%. Todo el resto de los números que no cuadran a 100 es porque de una u otra manera esas personas no terminaron su escolaridad completa. La otra cara de la moneda, que normalmente es difícil de entender, es todo lo que significa la tenencia de bienes de esos hogares. Y sin entrar en la diatriba de que si es superficial o no es superficial, hay que entender que los niveles de satisfacción de cada uno de los niveles socioeconómicos responden a las necesidades de cada uno de esos niveles socioeconómicos. Entonces, es posible que para un nivel socioeconómico ABC no sea determinante tener un DVD. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la opción del cine, o porque tiene otro tipo de opciones en términos de distracción que suplen o complementan su necesidad de esparcimiento. Pero para niveles como estos, televisión, DVD, equipos de sonido son su alternativa de disfrute. Entonces hay que entender que la penetración sea alta. Y por eso es muy interesante cuando uno ve cifras como esta, que bueno, televisión prácticamente en todos los niveles socioeconómicos muy alta, nevera 96%, casas propias 75%, aquí hay que entender el concepto de casa, que posiblemente estamos hablando de este tipo de viviendas precarias, pero aparecen cosas como DVD 65%, telefonía fija 41%, televisión por cable 14%, puede ser pagada o no, pero existe. Entonces es importante entender que sí hay acceso a cantidades de bienes importantes que les permiten a ellos lograr niveles de satisfacción importantes en sus medios diarios. ¿Quiénes son el nivel socioeconómico D? Son más o menos 6 millones de venezolanos, ya aquí viven 5 personas promedio por familia. Aquí también estamos hablando de que en su mayoría conseguimos de 2 a 3 adultos, comparten las viviendas de una parte importante.
escasa capacidad de ahorro. Sin embargo, ya comienzan a aparecer figuras de ahorro en estos niveles socioeconómicos. En términos de escolaridad, el 8% termina la superior completa, el 17% complementa lo que es la parte de estudios técnicos y un 39% termina su secundaria. Cuando vamos a niveles socioeconómicos, en términos del equipamiento del hogar, vemos televisión 99%, agua corriente 89%, casas a 71%, DVD 79%, hornos, equipos de sonidos a 79%, telefonía fija 46%, computadoras 22%, televisión por cable 27%, servicios de internet 10%. Comienzan a aparecer otro tipo de servicios dentro de lo que es la tenencia de bienes por hogar. Y cuando nos vamos a niveles... ¡Uy! ¿Qué le pasó a esto? Cuando nos vamos a niveles socioeconómicos C, menos, tenemos 4 millones de venezolanos, más o menos 1 millón de hogares. Estamos hablando ya de 4 personas por hogar, ya que hay algo de capacidad de ahorro. El 69% está bancarizado ya en este nivel de hogares. Tienen apartamentos donde los servicios son de manos de manera continua. Hay un grado de escolaridad mayor, estamos hablando que aparecen posgrados, maestrías y doctorados en el 4% de esa población. El 25% termina lo que son estudios universitarios, el 15% termina técnicas completas y el 32% termina lo que es secundaria. En términos del equipamiento del hogar, también se ve de la misma manera como todos aquellos equipos que pertenecen a los otros niveles socioeconómicos, en estos niveles también aparecen y a lo mejor con porcentajes un poco más altos. Entonces, estas primeras láminas lo que buscaban era hacerles el marco grande de lo que está pasando en términos de los niveles socioeconómicos, para entonces pasar a entender qué está pasando con el consumo de los venezolanos. Y una de las cosas que primero nos hace revisar es qué está pasando con el ingreso, porque a medida que yo vaya teniendo mayor ingresos, yo voy a poder tener mayor disposición para lo que significa el gasto, bien sea de categorías tradicionales o bien sea de otras categorías a las cuales yo antes no podía accesar por un tema de no tener el dinero suficiente. En la clase E, lo mencionaba antes, está prácticamente en 150 o más de 150 el crecimiento que hemos tenido en términos de lo que es el ingreso de ese nivel. Fíjense que pasó de 700 o de 286 mil bolívares en el 2003 por hogar a casi 800 mil bolívares. Esto es el promedio conservador. Yo les podría decir que en los diferentes estudios que nosotros hemos visto, nosotros encontramos hogares de clase E que también tienen ingresos de 1 millón, 1.100.000. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero cómo? Bueno, si tenemos 3 adultos y más o menos la composición se repite en la siguiente forma. Tienes a uno en salario mínimo, que hasta hace pocos días era 500 y tanto, ya está en 614. Luego tienes a otro trabajando posiblemente en buhonería, ¿okay? Donde los ingresos son sumamente fluctuantes, pero que realmente aportan de una manera constante unos 400, 350 mil bolívares. Y luego tienes a alguien en una misión, que de una u otra manera están teniendo ingresos de 300, 400 mil bolívares. Entonces, si vamos sumando esas diferentes variables, podemos entender cómo un hogar de un nivel socioeconómico E puede tener más o menos en su cartera entre 800 y 1 millón de bolívares de manera constante todos los meses. Que no es mensual y que posiblemente va, digamos, muy graneado a través del tiempo y lo van recibiendo diariamente y por eso sus gastos están muy asociados a que sea diariamente, eso es otro tema. Pero la cantidad de dinero pasa por ese hogar, por lo tanto genera un crecimiento en el consumo que no existía en periodos anteriores. Nivel socioeconómico D ha incrementado más o menos entre el 2006 y el 2003 un 40%, y ya cuando vamos a niveles un poco más altos estamos hablando de un 56% de crecimiento. Entonces, frente a todo esto, hay que entender realmente que la toma de decisiones de cada uno de los consumidores frente a cada una de las decisiones de compra, bien sea de bienes o bien sea de servicios, está asociada a muchas variables. Está asociada obviamente a su disponibilidad de efectivo, está asociada a los valores que necesite satisfacer o a las necesidades que tenga que cubrir en un momento determinado. Está asociado a su rol como mujer, si es la mujer la que está tomando la decisión, que en el 89% de los casos de compra es la mujer la que lo toma. Entonces está muy asociado a su rol como mujer dentro de eso. Entonces, tenemos que entender que todas estas variables están enmarcadas
o todas las decisiones de compras están enmarcadas en una situación personal que tiene que estar analizando cada vez que se enfrenta a tomar una decisión de la compra. Pero hoy día, como si fuera fácil tener que darle respuesta a todo esto, también hay que entender cuál es la situación país en donde estamos. Excedentes, no excedentes, rumores, estabilidad, no estabilidad, división en términos de autodefinición política. Todo ese marco también le pone peso a cada una de las decisiones que cada uno de estos consumidores tiene que hacer cuando se encuentra frente a una estantería o frente a la decisión de un servicio. Entonces son variables que no podemos perder de vista cuando estamos estructurando nuestros mecanismos de comunicacionales, cuando estamos desarrollando cuáles son las piezas con las que nos vamos a encontrar, cuando estamos desarrollando cuáles son las promociones o los precios que tenemos que ponerles a los productos. Porque frente a cada una de estas variables, la persona va a tener que enfrentar su realidad para dar o no respuesta a lo que ustedes les están planteando. A través de un estudio que hicimos muy bonito con una metodología que se llama etnográfica, que no es más que convivir con la gente en un momento determinado, fuimos extrayendo aquellas cosas que eran realmente importantes para el venezolano. Ella nos ayudó mucho, se la voy a presentar, se llama María Hernández, y resultó que ella nos contó, muchas gracias, realmente cuáles eran sus necesidades. Y yo voy a dejar que sea ella la que se las cuente a ustedes. Las prioridades ahorita nosotros es pagar el alquiler, estamos pagando alquiler aquí en este lugar, los estudios de los chicos, sus libros, que son bastante importantes para nosotros, que ellos les hagan falta lo que ellos necesitan en el colegio, su ropa, ¿okay? Para la escuela, sus zapatos. Mamá, necesito, se me dañó el zapato, no puedo ir con este zapato, me lo tienes que pintar, que me regresaron porque tiene una manchita blanca. O sea, siempre cubriendo esa parte de nuestras necesidades, y cuando ya hemos cubierto esas prioridades, entonces nos enfocamos en lo otro, o sea, en lo adicional. En cuanto a la comida, es también prioritario para nosotros que nos falte lo necesario para que ellos lleven su buen desayuno para el colegio, para que ellos, mamá, muchas veces hay que darle dinero, entonces hay que tener la reserva para darles a ellos, entonces, y por supuesto los enseñamos a ellos a que se administren, porque si tú les das 10 comen en el momento, ¿no? Entonces siempre estamos como que, hijo, ya, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer con este dinero? ¿Qué necesitas? Bueno, yo te lo voy a dar, pero ya tú sabes que si te queda algo, guárdalo para que cuando vuelvas otra vez a necesitar comprar un lápiz, un sacapuntas, unas minas, qué sé yo, tú tengas ese otro dinero allí posteriormente para otra cosa que puedas comprar. Entonces fíjense cómo empieza a aparecer en la mente de la consumidora venezolana algunas prioridades muy importantes: vivienda, educación y alimentación. Pero algo que subyace todavía más interesante, el concepto de presupuesto. Es que yo tengo que cumplir un presupuesto. No es infinito la existencia de capital, por lo tanto yo tengo que tener mucho orden en cómo voy a gastar ese dinero, porque no me puedo pasar. Fíjense que cuando ella toca el tema de la ropa, lo toca relacionado a la imagen que tiene que ver con el niño en el colegio, porque más adelante vamos a ver cómo ella habla de los excesos en vestuario que no son necesariamente cubiertos en términos del presupuesto. Entonces, como mencionábamos antes, esta composición familiar que está formada por 2 o 3 adultos, dependiendo del nivel socioeconómico donde me encuentre, crea una figura que es como un pote. Los 3 adultos aportan más o menos el 70% de lo que gane cada uno de ellos, en unos casos 60, en unos casos 80, para ese pote, y de ahí salen los gastos comunes del hogar. ¿Qué cosas no pertenecen al gasto común del hogar? Mis estudios, por ejemplo, en términos de universidad. Si yo estoy en un nivel socioeconómico B o D, yo tengo que cubrir mi educación especializada desde mi 30 o 20% que me reserve. Esparcimiento. El esparcimiento, el del hogar, está considerado con variables posiblemente que acompañan el hecho de ir a comer juntos a una cadena de comida rápida un fin de semana, o hacer un sancocho, o hacer una parrilla en términos de la casa. Pero aquellas cosas que estén muy asociadas a esparcimiento, tipo vacaciones, salir de la ciudad, etcétera, salen desde esa partida de dinero que queda manejada de manera particular. Entonces, con ese 70% del pote que se aporta para manejar lo que son los gastos comunes del hogar, se sacan todos los gastos de casa, que ya vamos a ver cómo se distribuyen.
Conversábamos lo finito, definido y la necesidad de cumplimiento que existe en cada uno de los presupuestos. Y un tema interesantísimo, y para aclararlo en términos de las próximas láminas, cigarrillos y bebidas alcohólicas no pertenecen al gasto del hogar. Sin embargo, ocupan una partida muy importante de dinero que se destina en el dinero reservado que guardan cada una de las personas que aportan a la casa. Y es bien importante ser muy claro con esto, para que no se creen confusiones con respecto a las cifras cuando veamos, por ejemplo, cómo se distribuye la canasta. Fíjense que cuando nosotros en el estudio que hicimos le preguntábamos a la gente cómo distribuyes tu gasto del hogar, ese pote que se crea, el 43% está destinado a alimentos. O sea, casi la mitad de ese pote de dinero se destina a lo que es cubrir alimentos y bebidas no alcohólicas. Luego aparece alquiler y pago de vivienda. Luego aparece productos de cuidado personal. Es interesante el tema de productos de cuidado personal, porque si bien es una categoría que responde mucho al tema aspiracional, al tema de lo que significa para mí lucir como yo necesito lucir, que es absolutamente válido en términos de la necesidad que se tiene en este momento. Eso te acompaña en sobresalir, te acompaña en tener la presencia que debe ser requerida para el lugar donde trabajas. La cantidad de dinero que se gasta ahí es el tercer rubro. ¿Por qué? Porque son productos de mayor costo. ¿Okay? Por eso es que aparece como tercero, no necesariamente por la cantidad, sino por los precios asociados. Fíjense que parece ahorro, pero si ustedes recuerdan, cuando yo perfilé lo que eran niveles socioeconómicos G, dije que no había capacidad de ahorro en el banco. Pero es interesante entender cómo, por ejemplo, para los niveles socioeconómicos G, las figuras que significan SAM, que no sé si todos saben de lo que les estoy hablando, pero es una figura que aparece dentro de las zonas muy populosas, donde generan como aquellas pirámides que alguna vez se jugaron aquí, donde tú das dinero y otro lo va administrando, y entonces los que van más arriba pueden sacar dinero de ahí, etc. Eso aparece como una figura muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que ellos pueden mantener sin costos de incorporación a un sistema formal, como se los exige la banca, un pequeño ahorrito. Es lo que yo me guardo, ellos les dicen caleta, es mi caleta que yo tengo, mi reserva que yo tengo si llego a tener un inconveniente. Entonces sí aparece un dinero destinado para eso, lo que pasa es que no aparecen las figuras formales que a lo mejor nosotros estaríamos esperando pues a través de nuestros paradigmas, que es, bueno, todo el mundo tiene una cuenta en el banco, eso no es así de verdad. Luego aparece transporte, obviamente no sé si lo recuerdan en cifras, pero el 33% realmente de todo el país es quien tiene este carro propio, por lo tanto hay mucha gente que se desplaza en términos de transporte público y por eso los costos son tan altos. Educación y salud luego aparecen con 5 o 6% y luego aparecen los últimos rubros como vestido, comunicaciones, recreaciones y ese pedacito chiquito que yo les decía de bebidas alcohólicas y cigarrillos, pero porque estamos viendo la distribución de la torta del hogar. ¿Okay? Eso quiere decir que si nosotros tratásemos de hacer 3 grandes grupos para entender, bueno, cómo gasta la gente. La gente destina el 60% a necesidades básicas, alimentos, vivienda y salud, 60% de su ingreso del hogar. Luego gastan casi 30% en lo que nosotros hemos calificado como necesidades discrecionales, que son aquellas de las que están asociadas a los deseos o a las emociones. Aquí puede estar parte de cuidado personal, aquí puede estar parte de lo que es recreación. Y luego, aquellas que se necesitan como medio para suplir necesidades, que son transporte y educación, que estamos hablando de más o menos el 12%. O sea que a grandes rasgos, con estos hogares, nosotros podemos ir entendiendo cómo es esa decisión que ellos tienen que tomar cada vez que se encuentran frente a algo. Yo tengo que cubrir alimentos, yo tengo que cubrir transporte, yo tengo que cubrir comunicaciones. Y eso no se sale del top of mind de cada uno de estos venezolanos cuando van a tomar las decisiones. Ahora también es interesante, nosotros le preguntábamos a ella, bueno, ok, pero dinos una cosa, y cuando no te alcanzan los reales, ¿qué haces? Entonces, bueno, nos aguantamos. Estamos acostumbrados como país a permitirnos con tolerancia decir, bueno, no lo tengo ahorita, pero seguro que si llego a fin de mes lo voy a poder cubrir. Pero seguro ella lo explica mejor que yo. Aunque mira, yo te voy a ser sincera, aunque quizás suene un poquito extraño, pero hasta ahora nosotros sí hemos tenido limitaciones, pero siempre procuramos de que todas sean suplidas las necesidades. Muchas veces nos hemos visto recortados, vamos a suponer, en cuanto
a la comida, por ejemplo, que llega un momento que tengamos que esperar más de 15 días para que te lleguen los cetaticos, no te llegó en el momento. Entonces nos aguantamos allí, tú sabes, con lo que podemos hasta el momento que llegue los cetaticos y podamos comprar el mercado completo. Pero lo que podemos hacer es eso de que, como no compramos tampoco ropa todo el tiempo, nuestros hijos no son así exigente que me tienes que comprar esto porque esto es lo que me gusta, que yo necesito, que yo no sé. Siempre lo compramos lo que ellos necesitan. Y nosotros compramos lo que necesitamos. Lo que nos va a llenar en el momento. Si de repente se quedó un par sin zapatos, bueno, nos aguantamos allí un poquito, qué sé yo, nos esforzamos, bueno, pero hasta que llegue el momento de comprar los zapatos. Pero no salimos por ahí a loquear, a buscar o a descompletar una cosa de la otra para comprar lo que se necesite. Nosotros les preguntamos cómo era la distribución en términos valorativos de ese gasto. Y ellos nos dijeron que tan solo gasto lo que necesito el 48%. Ese concepto de déjame cubrir solamente aquello que es inminente en términos de mis necesidades, no excederme. Sobre todo, ¿por qué? Porque no sé lo que va a pasar mañana. Entonces no me puedo exceder. No se me puede pasar la mano en términos de gastos porque los imprevistos podrían en algún momento del futuro crearme un inconveniente con mi decisión de hoy día. Gasto justo lo que puedo, se parece bastante al anterior, 29%. Gasto dentro de lo que puedo, pero quisiera gastar más. Hay ya un 9-10% de personas aspirando a poder cubrir de otra manera sus gastos. Gasto más de lo que puedo, 8%, típica endeudamiento, y gasto menos de lo que puedo, 6%. Esta gráfica lo único que trata de entender es que, bueno, pero este concepto que acabamos de mostrar a nivel de todas las clases, ¿será igual o será diferente en todos los niveles socioeconómicos? Realmente no encontramos diferencias, más o menos todos tienen el mismo patrón de consumo de lo que estábamos mencionando. Lo otro que quisimos entender es, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a entender si hay diferencias importantes entre los diferentes niveles socioeconómicos sobre las prioridades del gasto. ¿Y qué encontramos? Encontramos que tanto en el nivel socioeconómico C, D y E, fíjense que donde están los números 1 y 2, son las primeras prioridades que ellos mencionan y son comunes a los tres niveles socioeconómicos. Es decir, que alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda llevan la misma prioridad indistintamente al nivel socioeconómico que estés evaluando. Interesante es lo que viene después. Productos de cuidado personal, por ejemplo, para los niveles socioeconómicos D y E, aquí estamos hablando del 82% de la población, si lo sumo, es su tercera prioridad en gasto. Sin embargo, para la misma categoría, en lo que es el nivel C, está de séptima en términos de sus prioridades. Aquí comenzamos a entender esas diferencias que tenemos con respecto a muchas veces promociones, productos, características que ponemos en el mercado y no entendemos necesariamente por qué está pasando. Bueno, es que aquella me funcionó y esta no. Ah, bueno, pero es que a lo mejor en aquella había una prioridad que en esta no necesariamente la haya de la misma manera. O no le estás hablando al mismo target y por eso no estás teniendo la misma respuesta. En el tema del ahorro, fíjense que para la clase E es muy complicado, estamos hablando de posición 8 en términos de prioridades. D lleva una posición 6 y sin embargo ahorro para la clase C ya es una posición, es su tercera prioridad en términos del destino del gasto. Y así podríamos estar evaluándolo. Básicamente los colores verdes son como ese segundo escalón para mostrar cómo también fluctúan las prioridades y ya lo que es al final blanco, estamos hablando de los terceros grupos de prioridades. Básicamente lo otro que vale la pena destacar es que recreación y esparcimiento es prácticamente la última categoría para todos los niveles socioeconómicos. ¿Okay? Que es triste entender que un país haya tenido que relegar en términos de la necesidad de recreación y esparcimiento, que realmente es necesaria en términos de la salud de los individuos como las últimas prioridades que tenemos. Muy triste. Lo otro que quisimos entender, bueno, está bien, chévere, ya sabemos lo que te pasa cuando tienes más dinero. ¿Y qué te pasa cuando tienes menos dinero? Señores de categoría de cuidado personal, tengan mucho cuidado, porque ustedes son la primera categoría que eliminan de su canasta cuando viene poco dinero. Y esto históricamente ha sido así. Yo tengo 10 años trabajando para esta empresa y mucha data hemos visto en los últimos 10 años. Mantenimiento del hogar y cuidado personal son las categorías que se disparan cuando tenemos excedentes de dinero, pero son las categorías que caen estrepitosamente cuando tenemos que recortar este dinero. No es que vamos a dejar de lavarnos el pelo, no es que vamos a dejar de bañarnos, está demasiado arraigado el concepto de higiene dentro de los venezolanos
pero sí de la diversificación